trabajo colaborativo con Alliance for Integrity y la red con todas y todos para hacer posible esta 9ª Semana Regional de Integridad Empresarial. Nuevamente les invitamos a continuar la conversación en redes sociales, tanto presencial como quienes lo siguen a través del Internet, a través del hashtag SIE, Semana Integridad Empresarial 2024. SIE 2024, ahí pueden ir compartiendo sus diferentes reflexiones. Es muy lindo ver muchas caras conocidas y hablando de caras conocidas, me da mucho gusto invitar al escenario para escuchar un keynote inaugural sobre digitalización y ser humano, la temática principal de esta semana regional, desafíos en la integridad empresarial, a Carolina Echevarría. Ella es directora del secretariado de Alliance for Integrity. Por favor, Caro. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias, Tomás, Cornelia, Mariano. Quiero empezar esta conferencia mostrándoles una noticia que no sé quién vio, así que quiero hacer esa pregunta y si me muestran la imagen. ¿La vieron? Una inteligencia artificial en menos de 24 horas se convierte en antisemita, homofóbica y racista. No sé si ¿quién de ustedes por ahí levanten la mano, vio esta nota, leyó esta nota. Veo muy poquitas manos. Fue una inteligencia artificial de Microsoft que sacó en Twitter, en lo que era Twitter en ese momento hace 2 años. Obviamente no la configuraron así, la configuraron para interactuar con humanos y a partir de eso, en menos de 24 horas, se convirtió, repito, en racista, antisemita, xenófoba. Creo que este caso muestra por qué elegimos este tema, digitalización y el ser humano en el medio. Si vemos las conferencias regionales de los últimos años, trabajamos en fortalecer ciertos temas específicos en materia de integridad anticorrupción, como el diálogo, la acción colectiva. Trabajamos en transversalizar los temas de anticorrupción, como puede ser en la Agenda 2030 o en temas de paz en Ecuador. Sin embargo, cuando hablamos con el Comité Regional y el Advisory Group de Chile, que son quienes eligen con nosotros el tema, hablábamos de la importancia de generar impacto, de generar avance. Eso porque vemos que si uno analiza, por ejemplo, el índice de percepción de la corrupción, desde el 2017 hasta hoy, el 95% de los países avanzaron poco o nada en materia de anticorrupción. Desde el 2017 hasta hoy, casi todos los países, podemos decir con 95%, avanzaron poco o nada. Entonces, la digitalización aparece como una posible solución para generar esto que necesitamos, que es pegar un salto en temas de integridad e impacto en materia de prevención de la corrupción. Podríamos decir que la digitalización aparece como una panacea hoy en día para todos los problemas de la humanidad. Sin embargo, si vemos solamente las herramientas de digitalización sin tener en el foco al ser humano, vemos algunas consecuencias como la que mostrábamos recién. Está claro que la digitalización para temas de integridad y anticorrupción puede generar soluciones muy concretas y claras en materias de transparencia, en materias de generar un diálogo y un acercamiento mucho mayor entre el sector público y los ciudadanos, entre el sector público y el sector privado, hacer las herramientas de compliance y anticorrupción mucho más eficientes con algoritmos, con inteligencia artificial. Si vemos, por ejemplo, algunos casos prácticos donde para detectar fraudes en algunos países europeos ya se están utilizando algoritmos que identifican en horas donde las liquidaciones de impuestos tuvieron una diferencia con la vida de las personas que presentan esas liquidaciones de impuestos, ¿no? O vemos casos donde se usan algoritmos de inteligencia artificial para aprender de los fraudes internos y poder detectar mucho más rápido y predecir dónde pueden aparecer fraudes internos dentro de las empresas. Sin embargo, vemos también en América Latina preocupación cuando estas herramientas en pos de la integridad, de la transparencia, de la prevención del crimen, se utilizan sin tener el foco en el ser humano. Uno de los casos más relevantes fue, por ejemplo, la investigación que hizo el New York Times en el 2019 sobre el uso en Ecuador de metodologías para identificar los rostros, ¿no? Con el fin de prevenir el crimen, muy bueno, es algo que queremos, que se terminó utilizando para perseguir opositores políticos.
Vemos también casos donde la digitalización, sobre todo en América Latina lo vemos cuando hacemos gobierno abierto, cuando permitimos un acceso mucho más transparente, terminamos a veces dejando afuera a quienes no tienen acceso a herramientas digitales, a quienes no tienen acceso a Internet, a quienes no tienen conocimiento en cómo usar la información de las plataformas abiertas. Último ejemplo que quiero dar en un caso que apareció hace muy poco en Dinamarca. Usaron un algoritmo para generar identificación de fraudes en el tema de subvenciones a familias con niños que necesitaban subvenciones. Y se generó un algoritmo que identificaba red flags, ¿no? Que nos gusta mucho en compliance y anticorrupción usar red flags, y rápidamente para quienes tenían más de 3 red flags se mandaba directamente un pedido de devolución de la plata que se había dado. La forma en la que aprendió y fue mejorando ese algoritmo determinó que personas pobres, con bajos recursos, personas con doble nacionalidad eran 2 de los red flags más importantes. Y estas personas recibieron automáticamente una carta para devolver los fondos que habían dado. 7 años después se descubre ese problema del algoritmo y ahora el gobierno danés tiene que devolver los fondos. También hay muchas familias que quedaron en la pobreza por esta situación, que tuvieron muchos problemas familiares por tener que devolver esos recursos. Y vemos ahí, para mí, claramente en esta tormenta perfecta, los problemas de no tener un uso de la digitalización con foco en el ser humano. Pocos controles, poca participación y un sesgo inconsciente a la hora de generar el algoritmo. En esta conferencia, durante estos 2 días, vamos a conversar sobre esto. Vamos a conversar sobre las tendencias en materia de digitalización, sobre las tendencias en materia también normativa, en tratar de delimitar un poco las reglas de juego, ¿no? Tenemos una regulación europea que acaba de salir, que es la primera tratando de regular de alguna forma el uso de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de cómo proteger también a la hora de usar herramientas digitales y de transparencia para temas de anticorrupción, cómo proteger los derechos humanos y qué importante es tener al ser humano en el centro. Para terminar, me gustaría sumar 3 preguntas que me parecieron muy interesantes que leía en un reporte de U4, este hub de anticorrupción financiado por diferentes organismos europeos. Decía, tenemos que pensar cuando usamos herramientas de anticorrupción, hacernos 3 preguntas, herramientas digitales. ¿Sirve esta tecnología para el objetivo que queremos cumplir? ¿Está cumpliendo con ese objetivo o usamos lo digital para usar lo digital? ¿No? Este tema de digitalización por default. ¿Sí sirve? ¿Para quién? ¿A quién está beneficiando esta tecnología? Y el futuro que crea esta tecnología, ¿es un futuro que nos deja a todos adentro? ¿Que sirve para todos y todas o solamente para ciertos grupos? Tengamos en cuenta esas 3 preguntas en la discusión de hoy y pensemos también que la lucha contra la corrupción no es un fin en sí mismo, sino que al final la lucha contra la corrupción, la prevención, la integridad es un medio para tener un mundo más justo y más sustentable, que es lo que queremos todos nosotros. Con esto voy a dar paso a discutir estos temas con el panel inaugural. Y para eso voy a invitar a subir al escenario a los representantes de mi panel. En primer lugar, a Valeria Lubert, secretaria ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. También quiero invitar a Óscar Caipo, presidente de Empresarios de la Integridad. También invito al escenario a Irina Jarustovich, Managing Director de Merck en Chile. Y a Lynn Berchero, especialista en el sector público y privado del Basel Institute on Governance. Mientras nos acomodamos, vamos a escuchar un video inaugural del panel de Raquel Zambrano, Ethics and Risk and Compliance Head for Innovative Medicines de Canadá y Latinoamérica de Novartis Pharmaceutical, y también la vicepresidenta de nuestro Consejo Consultivo Global, representante de América Latina de Alliance for Integrity. Escuchamos el video. Un saludo cordial a todos los asistentes de la Semana de la Integridad. Muchísimas gracias por invitarme como Vice Chair de Alliance for Integrity. Me había encantado estar en persona
pero lamentablemente no es posible. Sin embargo, voy a tener el gusto de dar cabida y respuesta a las 3 preguntas que me han formulado para este panel. ¿Por qué crees que es importante participar en acciones colectivas globales como Alliance for Integrity? Muchas gracias por la pregunta. La integridad es un valor fundamental para cualquier empresa que quiera operar de manera ética, responsable y sostenible. La integridad no es solo cuestión de compromiso individual o organizacional, es una acción colectiva por su naturaleza. En los tiempos en los que vivimos, en el mundo globalizado e interconectado, las empresas, todas, enfrentamos desafíos complejos y diversos que requieren colaboración, coordinación entre diferentes actores, gobiernos, sociedad civil y otras empresas. Cuantas más voces reflexionan sobre el valor de hacer negocios con integridad, más potente es el mensaje que debe captar la sociedad y los gobiernos. América Latina, y no es un misterio ni secreto para todos, está viviendo un momento de cambio social, político y económico. Estas son las cosas por las que la región es conocida por los inversionistas. Pero al mismo tiempo, Latinoamérica tiene la oportunidad de demostrar el potencial de su riqueza profesional, de sus ciudadanos, de sus talentos. Las empresas aprecian la oferta de fuerza de trabajo calificada y comprometida y el talento humano de la comunidad. Esto va en contraste con los problemas socioeconómicos que experimentamos. Aquí es donde juega un papel importante la integridad como un factor para atraer inversores y nuevas empresas que quieran hacer negocios y desarrollar oportunidades de trabajo en nuestra región. Las acciones colectivas globales para la integridad son iniciativas que tienen como objetivo promover una cultura de integridad, transparencia en los diferentes sectores y regiones, fomentando diálogo, cooperación, aprendizaje mutuo entre los diferentes actores. Tenemos algunos ejemplos vívidos de iniciativas: el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Convención Antisoborno de la OECD, la Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas, entre otros, y por supuesto Alliance for Integrity. Estas iniciativas comparten algunos objetivos comunes: prevenir y combatir la corrupción y otras formas de comportamiento poco ético, fortalecimiento del Estado de Derecho y la buena gobernanza, mejorar el entorno empresarial y la igualdad de condiciones, apoyar en la aplicación de normas internacionales y de mejores prácticas, empoderar e involucrar a partes interesadas y beneficiarios. Como puedes ver, es un ganar-ganar. ¿Cuáles son los beneficios para una empresa como Novartis? La misión que tenemos es muy clara. Estamos comprometidos con descubrir, desarrollar y ofrecer medicamentos innovadores que mejoran y prolongan la vida de las personas. Novartis opera en más de 140 países con una plantilla diversa e inclusiva de aproximadamente 78,000 empleados y 143 nacionalidades que enriquecen la forma en la que trabajamos. Novartis se compromete a llevar a cabo negocios con integridad, en cumplimiento con leyes y regulaciones y en alineación con nuestro código de ética. Nuestro código de ética refleja vívidamente ese compromiso. Novartis también reconoce su responsabilidad de contribuir a esfuerzos globales para combatir la corrupción y promover la integridad como parte de su estrategia de ciudadanía corporativa y sostenibilidad. Novartis es parte de la iniciativa global que tiene como objeto fortalecer la integridad y la transparencia en el sistema económico mediante la promoción de acciones colectivas, el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos entre empresas, gobiernos y sociedad civil. Al igual que Alliance for Integrity, Novartis tiene un enfoque de operar con estándares éticos en todos los mercados donde nos encontramos y nos acogen para hacer negocio. Tenemos especial atención en países emergentes y en desarrollo, donde lamentablemente la corrupción es un obstáculo importante para el desarrollo, el crecimiento y la atracción de inversión extranjera. Al ser parte de Alliance for Integrity, Novartis se puede beneficiar de formar parte de una red global de empresas y organizaciones afines con la misma visión y valores, aprender de las experiencias y mejores prácticas de otros miembros y socios, efectivamente proporcionar y recibir apoyo, orientación en cuestiones y desafíos relacionados con la integridad que nos atañen a todos, entablar un diálogo constructivo y abogar ante los gobiernos y reguladores en conjunto,
generar confianza con los grupos de interés y beneficiarios de los esfuerzos colectivos, y obviamente con el afán de mejorar el impacto y el rendimiento social y ambiental. ¿Cuáles son los principales retos a la hora de construir una acción colectiva y multiglobal como Alliance for Integrity? Muy buena pregunta. En realidad, construir una acción colectiva y multiglobal como Alliance for Integrity no es una tarea fácil. Implica superar varios desafíos. Desafíos latentes, como son asegurar la representación y participación de actores diversos y relevantes de diferentes sectores, regiones y orígenes. Establecer una visión, misión y objetivos comunes que además reflejen las necesidades y expectativas de los miembros y socios de la colectividad. Desarrollar e implementar estructuras y procesos de gobernanza y gestión eficaces y eficientes. Asegurar recursos y financiación adecuados y sostenibles. Medir y comunicar el impacto y el valor de la iniciativa permanentemente. Y obviamente adaptarse y responder al contexto y el entorno social cambiante y complejo. Alliance for Integrity es un muy buen ejemplo de los esfuerzos colectivos. Ha estado abordando estos desafíos adoptando un enfoque participativo e inclusivo basado en los principios de co-creación, copropiedad y corresponsabilidad. No ha sido un camino fácil, pero creo que todos reconocemos que esos esfuerzos han dado frutos. Alliance for Integrity también depende del apoyo y la contribución de sus miembros, centros y socios que aportan su experiencia, recursos y redes, y que aliento a que ese compromiso siga adelante. Estos esfuerzos no son suficientes sin un seguimiento y una evaluación continua de las actividades, los resultados y el impacto social que traen consigo esos progresos, esos fracasos a veces y los logros, por supuesto. Aprovecho la oportunidad para agradecer este espacio, este foro. He disfrutado cada una de las preguntas porque creo que tienen muchísima relación con lo que piensa y siente Novartis como organización. Quedo a entera disposición para que en un futuro podamos conectar y ojalá en persona. Les deseo el mejor de los éxitos en esta semana, donde entiendo que hay foros, panelistas y paneles de altísima relevancia para lo que nos une a todos, que es los esfuerzos colectivos en favor de hacer negocios éticos y de imponer la integridad como una impronta de las sociedades en las que estamos operando. Gracias. Bueno, le agradecemos a Raquel por el video, que además nos dio tiempo para acomodar los micrófonos. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros hoy. Estamos muy contentos de este panel inaugural. Y quiero que aprovechemos los 50 minutos que tenemos juntos para conversar entre ustedes y conversar también con la audiencia y con el público. Voy a empezar con Lindbergh porque escuchamos a Raquel hablar de acciones colectivas. Cuando yo hablaba al principio de los riesgos de la digitalización en temas de derechos humanos, creo que una forma de minimizarlos es trabajar el sector público, el sector privado, la sociedad civil en conjunto. Y tenemos hoy un panel que muestra exactamente eso, ¿no? Representantes de todos los sectores. Lindbergh, el Basel viene trabajando muchísimo en temas de acciones colectivas, tiene mucha experiencia. ¿Cuáles son los beneficios de las acciones colectivas? ¿Cuáles son los desafíos que ves a la hora de implementarlos, especialmente teniendo en cuenta los temas de la conferencia? Sí, buenos días con todos. Un gusto saludarlos del Basel Institute of Governance, una organización suiza que también viene afianzando actividades dentro de Sudamérica. Con su base en Perú, nosotros tenemos iniciativas de acción colectiva que han ido, por ejemplo, a más de 12 países de América Latina en temas como el hub de alianzas por las acciones colectivas del B20. A partir de ahí podríamos decir que hay beneficios que saltan a la luz porque justamente son eso que la población, nosotros en nuestro rol de ciudadano queremos. Esa capacidad que tiene el mismo sistema para poder hacer las cosas bien, en el sentido platónico, en el sentido ya más específico, aristotélico, si quieren, de la palabra bueno, ¿no? Pero eso, cuando uno ve las herramientas y las distintas barreras que tienen los caminos, uno encuentra en primer lugar leyes, de repente temas tecnológicos, pero al final del día, señores, y esto es algo en lo que Basel viene trabajando en los últimos tiempos,
son personas detrás de las leyes, personas detrás de cualquier tipo de conversación o transacción. Esto que parece evidente resulta en realidad lo más complejo, porque requiere de nosotros cosas que, por ejemplo, en la academia no se trabajan a nivel de la formación de los profesionales que luego tienen roles específicos en el sector privado y público. Me refiero a los temas de habilidades blandas y a los temas detrás de ellos que tienen que ver con los temas de la ética, de pensar lo bueno no como algo que sea un sincretismo religioso o algo que tenga que ver con algún tipo de ley o normativa represiva, sino como un deber moral y en este sentido una participación que signifique acción concreta. Mencionabas el tema de la inteligencia artificial y cómo en el Twitter una inteligencia aprendía. En realidad no es inteligencia artificial lo que tenemos, no es un cerebro sintético que aprende en función... ahí está mejor. Gracias. La tecnología, ¿ven? Siempre es importante la tecnología. Lo importante es tener una base de alimentación que haga que los algoritmos, que son al final hoy día los cerebros sintéticos, aprendan. Y ahí tenemos un problema. Y el Twitter muestra este problema. ¿Quiénes son los más activos? ¿Los buenos o los racistas, ¿no? Sectarios, ¿no? Entonces, ahí viene un primer tema. Y ahí salta a la luz el tema de la intersección entre los tres grandes bloques de la sociedad. El sector público y sus ganas de hacer las cosas bien por presión o por deber. El sector privado y su gana y empuje contagiante porque saben que ese nivel de compromiso al final del día cuenta para la suma de prosperidad. Y si quieren ustedes, EBITDA, pero prosperidad en principio. Y la academia en la sociedad civil organizada, ¿no? Entonces, ahí tenemos puntos. ¿Y cuál es el punto central allí? En primer lugar, señores, y esto a partir de la experiencia que tenemos específicamente en acción colectiva desde Basel, que también ve otros temas, y en los últimos 2 años en Perú trabajando con gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? Se hace evidente algo que salta ya en la literatura académica. El primero es la zona de confort. Estamos bien donde estamos y para qué movernos. No somos conscientes que necesitamos movernos y que eso requiere, en cierta manera, algunos grados de incomodidad. Y en segundo lugar, lo que mencioné al comienzo, las habilidades blandas, la capacidad de coordinación, la capacidad de reconocer lo bueno y aliarse en función de eso. La capacidad de tener alianzas, la capacidad de integrarnos parece algo evidente y que en eventos como este salta a la luz y que podríamos firmar 20 acuerdos. Pero en la práctica implica cada día una lucha permanente contra el tiempo, contra las urgencias, y entonces debemos empezar a pensar, y para eso, por ejemplo, la inteligencia artificial podría ser una herramienta adicional, alimentando de lo bueno, considerando lo obvio, hacer que nuestras conductas puedan empezar a encontrar herramientas en tecnología, herramientas en lo que significa el humano en su huella digital, que valoren y que emprendan a partir de este reconocimiento de nuestras falencias. Gracias, Lindbergh. Y creo que nombraste varios puntos que tienen que ver con la motivación, ¿no? Hablaste de la motivación del sector público para tomar acciones, hablaste de la motivación del sector privado en pos de esa prosperidad. Y por eso me gustaría preguntarles a ustedes, Irina, desde el punto de vista de una empresa privada y Oscar desde la perspectiva de una organización que agrupa empresas. ¿Dónde ven ustedes la motivación del sector privado para participar en este tipo de acciones colectivas, para trabajar en estos temas? Empiezo yo. Bueno, primero que nada también agradezco la invitación de compartir este panel con estos destacables participantes y contarles que para nosotros en Merck integridad también significa reputación, credibilidad y sostenibilidad. Probablemente ustedes saben, pero nosotros como compañía farmacéutica somos la más antigua del mundo.
350 años de trayectoria y es mucho. Es una larga historia y cuando pensamos que nos llevó a hoy día, en el siglo XXI, estar presentes y perdurar en tiempo justamente credibilidad y confianza de todos que están poniendo en nuestras manos su vida como pacientes, médicos, también sus pacientes, familias, incluso carreras. Entonces, queremos seguir esta trayectoria sostenible por más años porque realmente sabemos que cuando un cliente, un paciente, un stakeholder confía en ti y no solamente en tus productos, sino también en todo actuar que tenemos día a día. Entonces, para nosotros, básicamente, la gran motivación seguir nuestras normas de conducta, de integridad, valores, es porque queremos tener y continuar con esta historia tan exitosa de innovación y soluciones tecnológicas y científicas que ya generaciones por generación han traído también para el usuario. Buenos días. Estaba probando el micro. Primero agradecer por la organización de este evento y la invitación. La verdad que nos tocó a nosotros en Perú organizar el del año pasado y vemos que esta organización está muy buena, continúan levantando la barra, eso es muy bueno. Felicitarte por las palabras de inicio, al presentarnos, obviamos aplaudirte, así que muchas gracias por eso. Irina ha mencionado una palabra que es clave, fundamental, ¿no? Y creo que una de las cosas que más nos debe motivar como sector privado para involucrarnos en integridad es en construir confianza, ¿no? En algunos casos recuperar la confianza que a veces se ha perdido, ¿no? Si bien el sector privado actúa bien, tiene la intención de actuar bien, puede cometer errores, ¿no? Y algunos pocos sí se desvían, ¿no? Y pueden actuar fuera de la ley y fuera de la integridad. Muchas veces ha sido cuestionado, sobre todo en los últimos años, sobre todo con las redes sociales y con la polarización que existe, ¿no? Entonces es muy importante que seamos conscientes de la relevancia de mantener y en algunos casos recuperar la confianza, y para ello no es suficiente con invertir, generar empleo, atender las demandas de los consumidores, haciéndolo con calidad, con responsabilidad, el pagar impuestos, ¿no? Y tener buenas relaciones con las comunidades, no es suficiente, ¿no? El sector privado tiene un rol muy importante en la economía, en la sociedad y en nuestros países, y debemos tener la capacidad, a través de asociaciones, a través de gremios, de involucrarnos en la solución de los principales problemas de nuestros países. No podemos quedarnos solamente ahí. Como se mencionaba al inicio, no solamente es el rol del sector público o de la sociedad civil, que a veces se ve afectada, no a la ciudadanía, el involucrarse o reclamar. El sector privado debe y puede jugar un rol fundamental en ello. Y vemos, y obviamente, la corrupción, junto con la inseguridad ciudadana, en mi país en particular, pero creo que es una tendencia regional, se ha convertido en posiblemente los dos principales problemas que están afectando a nuestros países, a las empresas, a los ciudadanos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que involucrarnos en la solución a un problema tan crítico, y no basta con promover integridad en nuestras organizaciones o cuidar los derechos humanos y el medio ambiente en nuestras organizaciones. Tenemos que asegurarnos que las otras partes también están haciendo lo suyo. El sector público, por ejemplo, tenemos que trabajar y cooperar. Nosotros en Perú trabajamos muy de cerca con la Secretaría de Integridad Pública para también escuchar lo que tiene que decir el sector público sobre el accionar del sector privado, y nosotros tener la oportunidad también de dar nuestra retroalimentación y ver cómo podemos cooperar para fortalecer la integridad. Tenemos que generar espacios, ¿no? Y ambientes donde pueda haber integridad para la inversión pública, para las compras públicas, para poder operar normalmente como negocios sin tantas trabas, sin tantas pedidos irregulares y a veces hasta chantajes o extorsiones en la forma de requerimientos, digamos, municipales.
En el Perú tenemos mucho de eso, ¿no? Ahora, creo que es importante también que como sector privado, en reconocer que tenemos un rol más amplio en nuestros países, el poder identificar cuáles son esas grandes amenazas, ¿no? que están presentes hoy, pero que podrían ser una gran amenaza para tener un futuro de desarrollo, un futuro sostenible. Y lamentablemente lo que estamos viendo en el Perú en particular, pero vemos que es una tendencia regional también, es como la corrupción se está aliando con las economías ilegales y con las bandas criminales, con el crimen organizado, y están haciendo eso, se están organizando, están cooperando, ¿no? Y están generando muchísimo daño en nuestros países, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que este es un problema muy complejo, que genera muchísimo impacto, y tenemos que involucrarnos también en la solución de ese problema. Vemos con esperanza que la semana pasada en Ecuador, en la cumbre de seguridad latinoamericana de seguridad, se ha firmado un acuerdo entre 12 países de la región que van a contar con el apoyo del BID, que va a actuar como Secretaría Técnica, brindando justamente innovación, tecnología y análisis de datos científicos para poder combatir este flagelo que está poniendo en amenaza no solamente la vida normal que podemos tener en el día a día los ciudadanos, las empresas, sino también está amenazando la institucionalidad y la democracia en nuestros países. Así que creo que tenemos que poner eso en atención también de esta conversación estos 3 días. Vamos a conversar con ellos también para que no se olviden de poner el ser humano en el centro, ¿no? Valeria, quería ahora preguntarte a vos un poco por 2 cosas, ¿no? Por un lado, la motivación del sector público, que también la nombramos, ¿no? Hablamos de la motivación del sector privado, pero ahora escuchar la motivación del sector público. Y con lo que nombraron Irina y Oscar, me gustaría preguntarte también si crees que el trabajo en acciones colectivas también ayuda a generar confianza, ¿no? Fue el tema de nuestra última conferencia y hay un problema de confianza en el sector público en general, en todos los países a nivel global. Entonces, ¿cómo ves qué rol juega la lucha contra la corrupción y la transparencia y la colaboración con otros también en la generación de confianza? ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. De verdad, felicito esta iniciativa. Esta es la 9ª jornada o semana de integridad regional, lo que demuestra un compromiso sostenible en el tiempo, así que felicitaciones a las organizaciones que están detrás de esto. Quisiera comentarles, primero, tenemos muy buenas prácticas y el hecho que esta sea la 9ª semana de la integridad, creo que también lo demuestra como una práctica de trabajo colaborativo. La Alianza Anticorrupción, que actualmente yo presido, se encuentra como uno de los espacios que tiene reconocimiento internacional como una buena práctica, porque justamente en ella se encuentran actores del mundo público, privado, academia, sociedad civil, y desde aquí surgen políticas muy relevantes, como por ejemplo estrategias. En primer lugar surgió la estrategia de la Contraloría, una estrategia anticorrupción, y luego la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que se lanzó el año pasado por el presidente Boric en diciembre, y que justamente fue fruto de un trabajo colaborativo multiactor, donde se realizaron consulta pública, diálogos sociales y también un proceso de levantamiento de información y de involucramiento de más de 60 instituciones, no solo del gobierno central, sino también de más allá del gobierno, otros poderes del Estado, la Contraloría, el Congreso Nacional y también instituciones autónomas. Acá, ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué el trabajo multiactor fue relevante en la generación de la Estrategia Nacional de Integridad chilena? Primero, yo diría porque sirvió este proceso participativo, colaborativo, para levantar información y tener una estrategia basada en datos.
solamente conociendo cuáles son las debilidades, los riesgos que identifica la experiencia de los expertos de Chile Compra, por ejemplo, de la unidad de análisis financiero, el servicio civil, las instituciones del organigrama del Estado que pueden aportar en el combate contra la corrupción desde sus distintas perspectivas, pero también la sociedad civil. Las organizaciones, nuestro COSOC de la CEPRES o organizaciones que pudieron participar en los diálogos, ayudándonos a identificar también algunas cuestiones que pueden parecer menores, pero son estrategias comunicacionales que son relevantes. O sea, cómo saber también hablar de corrupción para no generar una idea a veces dimensionada de lo que ocurre como corrupción en nuestro país. La OCDE hace poco, es decir, a comienzos de este año, lanzó un informe sobre cómo estamos en integridad o en anticorrupción, y midió a Chile en base a indicadores objetivos, y en realidad es muy como grato enterarse o ver los datos en que nuestro país está por sobre el promedio de la OCDE en todos los indicadores medidos, tanto a nivel de diseño normativo como de práctica, es decir, en la implementación también estamos por sobre los promedios. Entonces esto es algo muy como refuerza la importancia de la sostenibilidad de las políticas públicas en anticorrupción, y para ello el trabajo multiactor es clave. Mencionaba la Alianza Anticorrupción como una buena práctica, pero quisiera también, y cómo surge la Estrategia Nacional de Integridad Pública, pero también mencionar dentro de esta Estrategia Nacional de Integridad algunas iniciativas que son muy relevantes. Por ejemplo, EITI, la iniciativa para otorgar mayor transparencia a la industria extractiva, también incorpora en su diseño el factor colaborativo y multiactor. Si podemos contar con estándares de transparencia que son definidos de manera colaborativa y con foros multiactor donde se ayuda a la sostenibilidad de las políticas públicas, de todas maneras esto puede marcar el mover el cerco. Lo mismo FITI, estándar para la transparencia en la industria pesquera, que es uno de los compromisos del 6º Plan de Acción de Gobierno Abierto. También va a permitir avanzar hacia la consolidación de ciertos estándares de transparencia y colaboración entre los distintos actores. Creo que estoy en mi tiempo, así que... Muchas gracias, Valeria, y creo que nombraste varios ejemplos muy concretos. Me gusta que estemos acá todos de acuerdo en la importancia del diálogo, de la colaboración, de trabajar en conjunto, pero quería tomar algo que nombraste un poquito antes que me pareció muy relevante, que hay que saber hablar de anticorrupción, hacer una comunicación adecuada, y creo que a veces estamos todos de acuerdo porque nos movemos en los mismos círculos, ¿no? Son todos expertos en la temática, entonces eso hace fácil la conversación, y eso me lleva a la participación tuya, Irina, porque en general tenemos expertos en compliance y en integridad, y creo que el trabajo está en llegar, como vos lo decías también, Valeria, a quien no es experto en integridad y anticorrupción, ¿no? Llegar más allá. Entonces me alegra tener acá en este panel a una Managing Director de una organización, y no solo a los Compliance Officers, que obviamente los valoramos muchísimo, pero tenerte a vos acá en el panel. Te quería preguntar cómo ves el rol de los líderes, por qué es importante que estés vos hoy sentada acá en este panel y no, por ejemplo, tu Compliance Officer que lo tienen. Si nos puedes contar un poco más cómo ves el rol de los líderes. Muy buena pregunta, y creo que me voy a apalancar de lo que ha comentado también Lindberg, porque integridad se construye por personas, es un esfuerzo colectivo, y por supuesto todas las compañías, por lo menos en nuestro rubro farmacéutico, hoy día tienen Compliance Officer. Pero la tarea de Compliance Officer es establecer un marco global, leyes, normativas, valores, políticas que están guiando nuestra conducta. Por ejemplo, teníamos política anticorrupción también, teníamos política antilavado de dinero, conflicto de interés, gestión de riesgos de los terceros, Speak Up Line. Pero finalmente el liderazgo juega el papel principal en cómo
vivimos estos valores en la vida y sobre todo en la vida que tiene urgencias, tiene tiempos, tiene prioridades, y cómo aseguramos que incluimos o incorporamos toda esta normatividad en nuestro actuar, en nuestra operación diaria y también en nuestra toma de decisiones. Por lo tanto, los líderes realmente son los primeros quienes son responsables en moldear esta conducta y ser también role model. Entonces, para mí, hoy día estar presente en este panel es nuevamente reafirmar que la tarea de compliance, integridad, transparencia no es exclusivamente de una oficina de compliance, sino es prioridad de toda organización y a todos sus niveles. Muchas gracias, Irina. Lo nombraste a Lindbergh y quiero ir a vos. ¿Cómo lo ves eso en la implementación de las acciones colectivas? ¿Qué rol tienen que cumplir los líderes? Bueno, en primer lugar, una reflexión previa en función a lo clave que has dicho, ¿no? La voluntad política. El liderazgo expresado como voluntad política es el que mueve todo, ¿sí? Es cierto que hay especialistas que implementan, ¿no? Y en este caso un oficial de cumplimiento, un compliance officer, puede hacer esa tarea. Pero si no refleja la voluntad de la entidad, en realidad no estamos sembrando sobre tierra fértil. Eso en primer lugar. Sobre esa base y en función a tu pregunta, yo diría que en primer lugar hay que ver algunos aspectos que parecen también redundantes, pero con tantas situaciones, emergencias, tenemos la agenda llena y nuestra memoria RAM es de muy corto alcance, ¿no? Eso tenemos que reconocerlo porque no depende del coeficiente intelectual el nivel de memoria a corto plazo que tengamos. Eso lo sabemos ya por la economía conductual, la ciencia del comportamiento. En segundo lugar, y a partir de esto primero, tendríamos que tener en cuenta que cuando uno habla de las cosas contra las que uno quiere luchar, es mejor enfatizar lo bueno que se está perdiendo. Entonces, en un primer momento, hablar de lucha contra la corrupción tiene que tener claro para todos, por lo menos es lo que hemos visto que funciona muy bien, sobre todo hablando de sostenibilidad en el largo plazo de estos esfuerzos, es de mencionar, de tener claro en el espacio de saber comunicar cuáles son los beneficios de la integridad, de que la sociedad civil, el estamento empresarial en el que estemos, se comporte bien. En el sentido de largo plazo, que es difícil también verlo, porque también el humano tiene algunos sesgos, y uno de ellos es que prefiere mucho en el corto plazo a mucho, poquito, pero permanente para largo plazo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que tenerlas. Ahora, sobre esa base, viene una pregunta mucho más compleja y un reto mucho más grande. ¿Cómo hago tangible eso, no? Porque lo primero es muy hasta filosófico, si quieren, ¿no? Ser bueno, comportarte bien, te da réditos de largo plazo, pero ¿cómo lo toco en el corto plazo? Entonces, esa tarea implica el uso de metodologías, ¿no? Allí la gestión de riesgos juega un papel clave. Y para tener una buena gestión de riesgos, hay que ir por donde comentaba Óscar. Hay que primero reconocer que hay algunos grupos, algunos momentos, algunos sectores y algunas personas que se han portado mal. Y esos hechos podrían desencadenar hechos parecidos en el futuro o hechos que nadie conoce que podrían pasar en el futuro, pero que nos obliga a estar con la guardia alerta. Entonces, la gestión de riesgos es un mecanismo. En Perú, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, no? Basel Institute se ha aliado con la Secretaría de Integridad Pública y hemos establecido una metodología para hacer gestión de riesgos que afectan la integridad pública en específico. Y el primer paso ha sido decantarlo con gobiernos regionales, gobiernos locales, mostrando los beneficios de la integridad. Y ahora viene el segundo paso. ¿Con quién se relacionan esos gobiernos? Con el sector privado. Y ahora, haciendo evidente lo que debería hacerlo, ¿no? Estamos trabajando en algo que toca concretamente el tema. Para no extenderme, lo dejo ahí por ahora. Perfecto, gracias Lindbergh. Y vamos a tener una última ronda de contar algunas buenas prácticas.
Pero bueno, ya contaste un ejemplo de trabajo en el sector público y quiero volver a Valeria pensando también en este tema de los líderes, ¿no? ¿Cómo logramos en el sector público que cada 4 años sí o sí tenemos recambio de líderes en general, o por ahí se renueva el mismo gobierno, pero los ministros suelen cambiar? ¿Cómo logramos esa perspectiva a largo plazo que hablaba Lindberg y cómo logramos mostrar esa voluntad política, ¿no? Y mantener políticas que sobrepasen un mismo gobierno y que lleguen realmente en el largo plazo? Sí, bueno, efectivamente, aquí hay cosas buenas y cosas malas de los recambios, porque en un equipo que está a cargo de ejecutar políticas o a veces incluso o sea, implementación, pero también en algunas materias del diseño, es bueno que permanezcan las mismas personas. O sea, el recambio funciona contra o atenta contra una buena implementación, porque cambia las personas, hay que capacitar, empezar a contar desde cero el cuento. Pero en la democracia el recambio funciona bien en general. O sea, es importante, es necesario, es expresión de la democracia. En una visión de largo plazo, en la lucha contra la corrupción, el recambio de autoridades no debería ser un problema. Y estas políticas debieran tener una proyección de largo plazo. Chile, antes de tener esta Estrategia Nacional Anticorrupción que se lanzó el año pasado, todas sus políticas anticorrupción habían surgido como reacción a un conflicto, a un escándalo que pegó fuerte en la prensa, titulares, una semana luego se creaba una comisión y surgían leyes que, gracias por suerte tenemos, que son muy buenas, compras públicas, el servicio civil, o sea, tenemos un montón de institucionalidad que surgió de manera reactiva. Pero poder dotar a las políticas públicas de largo plazo, pese a que surjan de manera reactiva, tiene que ver con instalar, o más bien apropiarse de esas reformas como país, ¿ya? Y acá el cambio que vino a hacer o que espera hacer esta Estrategia Nacional de Integridad Pública es tener una visión de largo plazo, proactiva, adelantarse al hecho de corrupción, que sin embargo, de todas maneras habrá que seguir reaccionando si sucede, pero tener una política de largo plazo implica o exige el trabajo colaborativo. O sea, de nuevo, volver al por qué es importante involucrar a otros, y a veces el líder que empuja, instala una política pública es imprescindible. O sea, si no hay un liderazgo que empuje, como decía Irina, no se va a poder instalar una práctica, una reforma, una cultura en definitiva. Pero el solo liderazgo no es suficiente, porque los líderes pasan y se necesita una cultura de atrás. Y para eso es importante la colaboración multiactor, porque siempre van a haber otros que sigan empujando, sigan intentando mover el cerco, y en este caso, esa es también parte de la Estrategia Nacional de Integridad. Hacer, por ejemplo, que la Alianza Anticorrupción tenga un rol en el monitoreo, que existan otros actores, no solo de gobierno, involucrados en las medidas, que el Congreso Nacional, por ejemplo, es parte, también la Fiscalía, el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional de Chile. Es decir, hay otros actores que no están atados al ciclo político del gobierno, también son parte de esta estrategia y monitorean y estarán a cargo de su seguimiento. Entonces yo creo que justamente la estrategia multiactor ayuda a dar sostenibilidad a estas políticas de largo plazo. Muchas gracias, Valeria. Quiero extrapolar un poco lo que dijiste a una realidad por ahí distinta a la del gobierno, que es la realidad de las pymes. Y te pregunto a vos, Oscar, porque sé que Empresarios por la Integridad trabajan mucho con pymes, desde Alliance for Integrity también, y me parece que hay dos cosas que nombraste, Valeria, que también pasan en las pymes. Por un lado, esta parte reactiva, ¿no? Muchas pymes que no lo tienen desde su ADN o desde un inicio más preventivo porque están tapados de 150 problemas a la vez. Entonces surge la idea de trabajar en temas de anticorrupción más reactivo. Y por otro lado, esto de que no solo alcanza con la voluntad, ¿no? Con la voluntad política sola.
y creo que eso también les pasa a las pymes que nos consultan porque tienen la voluntad, tenemos un gerente de una pyme interesado, pero le faltan las herramientas. ¿Cómo ves vos, Óscar, en ese trabajo con las pymes? ¿Cuál es el rol de los líderes en las pymes y cómo los traemos a la mesa? Bien, bueno, es un trabajo que nos compete a todos, tanto las empresas grandes y medianas y enfocarnos quizás más en las micro y pequeñas empresas, que en el Perú son más del 99% del tejido empresarial. Estamos hablando de millones de empresas, la mayoría de ellas, casi el 90%, moviéndose en algún grado de informalidad, lo que tiene varias implicancias, que sus trabajadores no tienen protección social, pero también que tienen bajísima productividad, no son competitivas, no son resilientes, no tienen acceso al crédito, y eso no les permite sobrevivir muchos años, ¿no? Y a su vez son las más vulnerables también a los problemas de integridad. Y dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo es la inversión pública. A nivel nacional no siempre son las grandes empresas constructoras las que quieren participar, o las de ingeniería que quieren participar de la inversión pública, y es muy difícil para una pyme que quiere actuar con integridad no tener que someterse a espacios en los cuales pues los concursos no son transparentes y se piden pues nosotros le llamamos la coima, ¿no? el 3, 4, 5% para poder ganar un proyecto, o el 3, 4, 5% para poder cobrar una factura que a uno le deben por haber ejecutado bien un trabajo, y esa es la cruda realidad que vivimos en nuestros países, ¿no? Entonces es muy difícil, entonces más bien las pymes se abstienen de participar, y a diferencia de las grandes que tienen más opciones de escoger en qué lugares sí pueden hacer trabajo con integridad o trabajar con el sector privado, tienen más limitado su desarrollo. Entonces ese es un espacio en el que hay que enfocarnos. Y el otro, y sucede mismo con algo similar con las compras públicas, ¿no? Y a veces las compras privadas también hay que decirlo, ¿no? Entonces ese es un frente. Y el otro frente es en el que hay millones de empresarios, la mayoría de ellos micro y pequeños, las bodegas, las panaderías, los restaurantes, casi todos los negocios puerta calle, que tienen que interactuar día a día con el mundo municipal y el mundo de las licencias, ¿no? Y no solo eso, sino que tienen que interactuar con los cupos que piden el crimen organizado, que ha ido aumentando en nuestros países. Tienen que vivir de la autoridad tributaria que se da sus vueltas, de la autoridad laboral que se da sus vueltas, y obviamente de los trámites y licencias y permisos municipales, que muchas veces están diseñados para convertirse en fuentes de ingresos corrientes para las municipalidades, y tienen mecanismos de extorsión que terminan poniendo multas grandes con las amenazas de cierre, pero si mágicamente pagan el 10% de la multa, todo se olvida, ¿no? Entonces, nosotros como sector privado tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Y podernos en organizaciones, gremios, asociaciones como Empresarios por la Integridad, involucrarnos en buscar soluciones. Estamos trabajando con el Basel Institute of Governance en una acción colectiva en ese sentido, y también nosotros como sector privado a nivel de empresas, reconociendo que en nuestras propias cadenas de valor tenemos a micro y pequeñas empresas que son proveedores o clientes, dependiendo del giro del negocio, tenemos la capacidad de ayudarlos a mejorar su productividad con herramientas, con capacitaciones, también promover integridad, pero si es que eso les genera beneficios, si nos involucramos en acciones que generen espacios que les permita justamente participar de la obra pública o ver de que pueden operar normalmente sin estas amenazas que viven constantemente, ¿no? Entonces es muy importante que mostremos ese liderazgo que mencionabas como sector privado en buscar generar estos espacios de cambio y tener incidencia para ello, y bueno, podemos contarles un poco más en el bloque de la tarde. En el bloque 4 voy a hacer un comercial también publicitario, ya que tenemos competencia. Vamos a contarle 2 proyectos que estamos trabajando desde Empresarios por la Integridad para lograrlo. Muchas gracias, Óscar.
Nos quedan menos de 15 minutos y les quiero hacer una pregunta más a todos y todas y una reflexión final. Entonces les pido en esta ronda de respuestas ser muy concretos. Quiero hacer una última ronda de preguntarles un ejemplo concreto, una buena práctica concreto que quieran compartir en la materia que tenemos hoy, ¿no? Acción colectiva, digitalización con foco en el ser humano en materia de anticorrupción y un desafío que ustedes en sus organizaciones enfrenten y vean. Muy cortito, realmente concreto, así hacemos una última reflexión final. No sé quién quiere empezar. Vamos a ensayarnos rapidito. A ver, ya había hablado de la parte de reconocer lo bueno, luego una parte concreta de una metodología, y ahora voy a hablar en específico de ese ejemplo, ¿no? Una vez que reconoces lo bueno y que tienes una metodología que te hace estar en guardia, viene la otra parte, cómo hacer que esa metodología fluya y vaya creciendo. Y en esa parte justamente la acción colectiva es donde emerge como la herramienta que potencia las metodologías. La acción colectiva, desde el punto de vista de lo que hemos implementado en Basel en más de 12 países, tiene elementos esenciales en los pactos de integridad y en los mecanismos de reporte de alto nivel, que son los que permiten rápidamente poder combatir algún tipo de soborno, de situación riesgosa que pudiera detectarse de inmediato, ¿no? Sobre esa base tenemos experiencias en algunos países, en Argentina, en Colombia. En concreto me gusta la experiencia que tuvimos con la Red de Academia por la Integridad en Colombia, en donde lo que hicimos fue, sobre la base del interés, el reconocimiento de un problema del sector privado, trabajar con la academia un espacio de reflexión en el cual se abre sobre este tema de integridad y se recuerda cada rato cosas centrales. Primero, la importancia de esto en el largo plazo. Sin ética no hay sostenibilidad del negocio, no hay largo plazo. Y segundo, el tema de reconocer que las instituciones recaen en personas y las personas son conductas. Y las conductas, en cierto modo, más que a tus fundamentos éticos, obedecen a tu memoria de corto plazo. Entonces requiere entrenamiento, persuasión si quieren, motivación y sensibilización permanente. Gracias. Valeria. Ok, por mi parte me gustaría mencionar un ejemplo recién y bastante tangible. Hemos implementado la plataforma de transparencia en la industria farmacéutica, sobre todo para las compañías que están afiliadas a la CIF, que es nuestra Cámara de Innovación Farmacéutica. Y es un sistema de autogestión que nace justamente como una manera, yo diría también, recuperar confianza. Y tiene que ver que todas las compañías afiliadas a la CIF reportan trimestralmente cualquier pago monetario o apoyo en los congresos, en eventos médicos, etcétera, que tenemos cuando trabajamos con líderes de opinión, con otros profesionales de salud y también organizaciones de salud. Entonces es una manera de mostrar nuestra autogestión y es un repositorio de datos accesible para el público en general. Entonces, trimestralmente cada compañía muestra qué está haciendo, con qué médicos están trabajando, qué eventos están haciendo, justamente para hacer nuestra operación compliant y transparente. Gracias, Irina. Excelente plataforma. Valeria, ¿vos? Bueno, yo quisiera contarles el sistema de monitoreo de la Estrategia Nacional de Integridad Pública chilena, que cuenta con una plataforma donde ustedes pueden conocer, hay una biblioteca donde van a encontrar todos los fundamentos, la bibliografía, el material de apoyo, que si alguien quiere investigar algún tema en particular, de los 5 ejes que son sector privado, transparencia, función pública, recursos públicos y política, y luego ver el plan de acción asociado a los objetivos estratégicos de cada eje. Son 210 medidas en total, cada una tiene un diseño de un pequeño plan de acción o digamos, definición de indicadores de avance, y ustedes van a poder ver ahí el estado de avance de la estrategia en general, que a la fecha tiene 30 medidas cumplidas, es como el 15%, y más del 40% de las medidas ya tienen más de la mitad de su avance.
lo que a un poco más de un semestre de lanzada la estrategia es bien significativo, y van a poder ahí ver, descargar un reporte mensual del estado de avance y además los medios de verificación de todas las actividades que se están desarrollando en torno a este plan de acción. Creemos que es muy importante que las acciones en integridad no se queden solo en el relato, que desde luego es fundamental, pero necesitamos acciones concretas, y eso es lo que ustedes van a poder encontrar ahí. Acciones concretas, cómo estamos avanzando con sus medios de verificación, y esto es un incentivo para nosotros en la gestión interna, como hacer que las cosas pasen adentro del Estado, pero también como actores del mundo privado que tienen también compromisos en esto, porque recordemos que dentro de la Estrategia Nacional de Integridad, uno de los objetivos es promover la corresponsabilidad del sector privado. En eso felicito nuevamente esta iniciativa porque se alinea absolutamente con ese objetivo, así que muchas gracias. Gracias, Valeria. Óscar. Sí, yo comienzo por el desafío y luego cómo la tecnología nos puede ayudar. Un desafío que estamos viendo en Perú, seguramente se da en otros países, acá en Chile también, me imagino, es el que deviene de la implementación de la normativa europea, alemana, de debida diligencia en la cadena de valor, por ejemplo, en el sector de agroproducción, agroexportación. En su mayoría también son micro y pequeños productores. La mayoría de ellos es un negocio familiar, de subsistencia, que tienen una parcela muy chica, ¿no? Y que para poder crecer y subsistir hacen parte de cadenas para acceso a los mercados de exportación. Entonces nos genera un gran desafío que tenemos que ser conscientes. La normativa tiene una excelente intención, pero la realidad nos muestra que es muy complejo, y si nosotros queremos implementarla sin excluir de las cadenas de valor a estos pequeños productores, entonces el sector privado formal, el que está enganchado a estas cadenas de valor, tiene que hacer un esfuerzo muy importante junto con el sector público para que eso suceda, y creemos que la tecnología puede jugar un rol importante para ello, dado que las empresas, según la normativa, tienen que ser responsables de toda su cadena de valor, pero como una empresa se hace responsable si sabe que ser un agrofamiliar, lo más probable es que después de ir a la escuela, o si no van a la escuela, los niños pueden estar trabajando, y entonces en vez de excluirlo y sacarlo y generar más pobreza y retroceso, vemos cómo los traemos, ¿no? Y siguen enganchados a estas cadenas. La tecnología nos ayuda a desarrollar, por ejemplo, programas para generar capacidades, para generar conciencia, entrenamiento de lo que se puede y se debe hacer para que eso suceda. Y estamos justo comenzando un programa con PNUD en Perú para poderlo lograr, ¿no? Muchas gracias a todos y a todas. Voy a hacer una última pregunta, así que Limber, te lo dejo ahí para que lo incluyas. Tenemos unos últimos 5 minutos. Y ustedes son el panel inaugural, ¿no? Entonces me gustaría que setiemos un poco el tono para lo que se viene durante el día de hoy. Si volvemos a tener este mismo panel al final del evento, ¿qué debería pasar para que cada uno, desde su perspectiva, diga este fue un evento exitoso? ¿Qué debería pasar en los talleres, en los coffees también, ¿no? En todo lo que pasa en estos días. Y empiezo con vos, Limber, y ahí sumás tu comentario con una visión por ahí más global. Empiezo desde el base. ¿Qué debería pasar para que este evento sea un éxito? Bueno, me había olvidado del desafío, ¿no? La vez pasada, rapidito. Nosotros hablamos de acción colectiva, entendemos bien el tema, pero la sociedad en general no lo entiende de la misma manera. Entonces, ese creo que es un desafío, empezar a involucrar con conceptos mucho más llanos estos temas, y sobre todo por el lado de sus beneficios en la sociedad civil. La academia creo que es un buen vínculo. En Perú estamos, y lo hicimos con la Secretaría de Integridad Pública, iniciamos el primer curso virtual en acción colectiva. Estamos hablando que de repente vamos a hacer una nueva edición el próximo año, y quién sabe, de repente una edición regional latinoamericana, en donde podamos hablar de estos temas en un nivel que pueda ser accesible a nivel multidisciplinario. Ahora, ¿qué esperaría yo si este panel estuviera el último día, en el último evento, ¿no? Yo creo que las conclusiones, y me sentiría por ese lado satisfecho, irían por el lado que esas acciones colectivas se reconozcan como ese impulso, ese nitro adicional
que necesita lo bueno, que necesita la lucha por la integridad. Y eso implica compromiso, eso implica conducta, eso implica sacrificio, ¿no? Pero implica también el darse cuenta, actualizar, o sea, poner en valor presente neto el beneficio de la ética, ¿no? Porque te da más posibilidad de sobrevivir en el futuro. Y en la cooperación multiactor, reconocer las falencias que tenemos para relacionarnos. Entre nosotros no la hay. 9 congresos anuales es una muestra de que no existe. Pero no es así con el resto de la sociedad civil, con el resto del sector público. Y hay temas que ya se han mencionado, rotación, falta de compromiso, diferentes tipos de visualizaciones del futuro que hacen que esto sea diferente. Pero si tenemos en cuenta que esa cooperación multiactor depende de cómo podamos comunicar estos temas, creo que vamos avanzando también un poquito más. Gracias. Óscar, desde la perspectiva regional, y quiero terminar con la perspectiva chilena con Irina y Valeria, pero de la perspectiva de otro país de la región, ¿qué haría que este evento sea un éxito si nos encontramos de vuelta al final? Yo creo que reconocer que estamos frente a un problema muy grande y que solo no podemos, como se ha dicho, y que pueda salir de una reunión como esta, varias conexiones y varias iniciativas que podamos embarcarnos juntos, no cada uno en nuestros países, solos, aislados, con nuestros propios problemas, sino ver cómo podemos potenciarnos más y viendo a esta asistencia y a las organizaciones que representan, creo que eso sería algo muy potente. El otro aspecto es que creo que tenemos que, como sector privado, si tenemos una amenaza tan grande como es la corrupción, las actividades ilegales y el crimen organizado, como sector privado y sector público trabajamos para poder contener el avance, ¿no? Y en particular el sector privado tiene que ser muy consciente de que muchas veces estamos habilitando a esas economías ilegales y no deslindamos suficientemente de ello, y tenemos que tener nuestra debida diligencia también en nuestros procesos para asegurarnos que quedan fuera, ¿no? Y finalmente, en la construcción de confianza, ¿no? Poder generar estos espacios en los cuales reconozcamos que la única manera de salir adelante es trabajando juntos, ¿no? Tenemos una agenda para hablar del lobby, por ejemplo, ya desde el evento del año pasado. No podemos vivir en un mundo en el cual se cuestione cuando el sector privado formal, organizado, se reúne con el sector público para trabajar un tema de interés nacional y sea visto con desconfianza, ¿no? Tenemos que regresar a que la norma sea que estamos los buenos trabajando para sacar a nuestros países y a nuestras personas adelante. La integridad genera confianza y la confianza fortalece la democracia. Gracias, Óscar. Irina, desde el sector privado chileno, ¿cuál es tu expectativa? El leitmotiv de esta conferencia es reconfirmar nuestro compromiso con la confianza, con integridad, con compliance. Entonces, todos los que estamos sentados aquí ya lo mostramos, ya lo tenemos. Entonces, me gustaría que la agenda de los próximos días nos ayuda a discutir con madurez y compartir buenas prácticas, y lo que cada vez más lo podemos implicar en nuestra vida cotidiana. Es decir, que salgamos aquí con mayor call to action, que podemos actuar, porque evolucionar en la materia de compliance y confianza es un viaje. Hemos recorrido mucho. Hoy día tenemos que reconocer mucho que hemos hecho, pero también vienen desafíos. Entonces, ¿cómo podemos ir acelerando esta transformación o transición cultural? Porque significa salir de zona de confort, significa ser más abierto al diálogo, hacer las cosas distintos, y eso toma tiempo. Entonces, para mí, básicamente, este tipo de eventos que muestra la estrategia, que muestra el compromiso a dónde vamos, también tiene que empoderarnos más y entregar las herramientas que podemos incorporar en nuestra vida diaria para poder identificar, prevenir e incluso combatir las conductas que conllevan contra nuestros principios de integridad. Muchas gracias, Irina. Para cerrar, Valeria, desde la perspectiva pública. Bueno, muchas gracias. Yo diría que si este fuera el último panel, esperaría que nos quedáramos con muchas preocupaciones y no más seguridades. Creo que es importante, Linda mencionaba
Platón al comienzo, ¿cierto? Y yo quisiera volver como a la idea de también la caverna, que a veces estamos hablando entre nosotros y vemos esas sombras y en realidad salir de la zona de confort también es eso, ver cosas que quizás no nos gustan, pero son la realidad y en eso creo que es fundamental conectar estas reflexiones con un llamado a la acción, con llevar el compromiso de la acción colectiva a iniciativas muy concretas. Yo mencionaba 2 ejemplos que son EITI, que es para transparencia en la industria extractiva, y FITI, que es transparencia en el mundo de la pesca, que son compromisos que están ahora comenzando a desarrollarse. Chile ya manifestó su voluntad de adherir a estas iniciativas, a estos estándares, y se requiere que el sector privado se sume también, sea parte, se comprometa. Así que hay como algunos ejemplos y desde luego continuar colaborando. Creo que eso requiere un compromiso consistente en el tiempo y haría esa invitación y que nos fuéramos con esa motivación. ¿Qué pensar que nos falta? Y claro, creo que es irnos con ese compromiso y pensar en el desafío no como una conclusión de ahora, sino como algo que debería tener un plan de acción también a futuro. Muchísimas gracias. Renuevo este punto que decía Óscar de la publicidad de la tarde, ¿no? Vamos a profundizar en esos temas. Tenemos, por ejemplo, sobre FITI, específicamente organizado por FITI, un workshop a la tarde. Anótense, trabajen en los workshops de la tarde. Y agradecerles a todos y todas, a ustedes 4, por realmente esta participación y este tono que nos dieron para la conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Caro, y a todas y a todos los panelistas. Les invitamos a tomar la fotografía del panel inaugural, poniéndose de pie en el centro. Mientras Franco coordina la fotografía, doy un aviso a toda la audiencia. Como sabemos, estamos hablando de digitalización, integridad y ser humano. Quisiera extenderles un reto. Hagamos esta conversación viral en redes sociales. Hagamos ver que América Latina estamos unida hablando de estos temas. Y para eso vamos a tomar una fotografía con todas y todos los presentes ahora mismo. No se tienen que mover, va a ser desde sus lugares, Franco va a pasar acá. E invito a las personas que están ahí atrás que se acerquen, que tomen un asiento, porque vamos a tomar esta fotografía que en minutos la vamos a empezar a compartir con el hashtag SIE 2024. Aceptamos el reto, hagamos viral esta conversación y demostremos una acción colectiva, multisector, multiregión, porque vemos gente de muchísimos países aquí reunidos y tenemos que alzar la voz. Entonces, la instrucción va a ser muy sencilla. Primero, Franco va a tomar la foto desde las escaleras, le damos unos 10 segundos para que tome algunas y después va a venir acá al escenario y va a tomar una de frente. ¿Ok? Esas son las 2 instrucciones. Franco, ¿estamos listos? Voy a tomar yo también aquí asiento. Entonces, bueno, sonrían que va a ser una foto viral. A compartir la foto y nos vemos entonces en 15 minutos. Ahora es un tiempo de networking, coffee break, visitar los stands. Cuiden sus pertenencias. Nos vemos 10:50.
1, 2, 3, 1, 2, 3.